Saludos amigos, hoy 31 de julio, ya no más julio, y no más sequía, y no más incendios forestales. Hay promesas de que quizás por efectos de acción conjunta, de lluvias, aunque no suficientes, pero lluvias que se han presentado en la zona de los incendios forestales, más la acción del hombre orientada a combatir los incendios forestales. Todo promete que para este fin de semana quizás se pueda ya declarar erradicado el fuego que se inició en el centro mismo de nuestra cordillera central, la parte más elevada, más montañosa, más fría, y allí se hizo bastante difícil la cosa. Bien, miren, nuestro ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, uno de los hombres de los servidores públicos de mayor nivel, entrega, disposición de servicio y de respetabilidad que tiene la administración pública, afirmó en un encuentro con el grupo de comunicaciones Corripio que el Estado es el lugar más atractivo para trabajar. Y no lo dijo porque esto pudiera, hay muchos aquí en el sector de la comunicación que de manera preconcebida todo esto lo malinterpretan y tratan de no darle la importancia que tiene. Por eso precisamente los sorprenden los acontecimientos y cuando se van a tomar grandes decisiones que están en manos del pueblo, entonces fallan sus pronósticos. Hablamos claramente de los resultados electorales que les sorprenden porque es todo lo que ha acontecido, una verdadera revolución en la administración pública la ha generado el Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos, que han modernizado y han convertido a la administración pública en una gran maquinaria de servicios, con fallas todavía, muchas fallas, pero que están en corrección y ya se nota que es una estructura de servicio establecida con grandes perspectivas. Es cierto, el Estado es el lugar más atractivo para trabajar, porque tan pronto usted se incorpora a una nómina del Estado, está asegurado usted y su familia. Está inmediatamente en el seguro contributivo. Tan pronto usted se incorpora a una nómina pública, está bajo la protección de todas las regulaciones que crea la ley de administración pública. Un empleado ahora, si bien está obligado a cumplir con tareas y regulaciones, también está protegido por la ley. Usted no puede maltratar a un empleado, usted lo puede sancionar, pero tiene que acumularle fallas comprobables ante los órganos del Ministerio de Administración Pública para poder sancionarlo y para despedirlo inclusive, tiene que ser un empleado que haya violentado todas las normas de procedimiento interno. Miren, es sorprendente. Si bien es cierto que todavía el salario mínimo en el Estado es muy bajo, 5.117 pesos, eso lo gana una buena parte de los servidores. También lo es que hay instituciones como esta, la CERTV, donde el salario mínimo son 12.000 pesos, un poquito más del doble que eso. Entre otras cosas, porque se trata de una entidad que reclama capacidad técnica, determinados especialismos y eso, y no podíamos mantenerla con salarios tan bajos como esos que mencioné. Pero en el plano, sin embargo, en el plano gerencial, los salarios de aquí están por debajo de la media de las instituciones de su nivel, de las direcciones generales, por ejemplo, del Estado. O sea,
En la parte baja tenemos un salario mínimo bastante aceptable, pero en la parte superior de la estructura dirigencial se controlan los salarios de tal manera que no pasan, que no llegan siquiera a ser la media de la administración pública del nivel de una dirección general. Son características muy propias que tiene. Ahora bien, en el Estado sirven 575,000 personas, tanto en la estructura centralizada como en la descentralizada. El salario, decía ayer el director general de Impuestos Internos, el salario promedio de la nación son 10,000 pesos. Eso, lógicamente, está muy por debajo de lo que llamábamos la canasta mínima de subsistencia alimentaria. Eso hay que mejorarlo. Lo reclamaba incluso el director de Impuestos Internos como parte de lo que él llama una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza que genera el país. Pero quería seguir dándoles algunas informaciones acerca de nuestro Ministerio de Administración Pública, que ya logró una ley de salario que se caracteriza por lo siguiente. El salario más alto, según esa ley, es la del presidente de la República, 450,000 pesos. Y en los niveles medios y de otras instituciones, de ministerios hacia abajo, eso está regulado para que tenga sentido y organización. Ahora, en el sector descentralizado hay funcionarios que ganan más de 1 millón de pesos mensuales, lo que lógicamente introduce distorsiones en el asunto. Pero eso debe quedar precisado, arreglado ahora con el reglamento de la ley, que es lo que falta por emitir para que entre en vigor. Ahora bien, lo que queremos significar, el Ministerio de Administración Pública, que tiene bajo su tutela a todos los empleados del Estado, le podemos garantizar que es una de las instituciones más respetadas de mayor nivel de organización de América Latina, que incluso trasciende en otros países, en España, en Francia. Francia incluso, el régimen administrativo del Estado francés, que es uno de los más avanzados que hay, es uno de los asesores permanentes, activos, de la República Dominicana, del Ministerio de Administración Pública Dominicano. Forma parte, por cierto, junto con la Administración Pública Española, de uno de los esfuerzos que caracterizan al licenciado Ventura Camejo por modernizar e introducir normas. Ustedes se han dado cuenta, la administración pública ha mejorado notablemente sus servicios. Notablemente. Además, la decencia, la pulcritud que se advierte en las estructuras públicas compite ya con la calidad de la administración pública, de la administración privada, de las empresas privadas más organizadas del país. Vaya al edificio de impuestos internos para que usted vea la organización que hay ahí, los controles, la limpieza. Vaya al mismo Ministerio de Hacienda, a cualquiera de los despachos que componen el Ministerio de Hacienda, para que usted note que está entrando a una institución organizada, limpia, atractiva, con eficiencia de servicio. Y lo mismo puede decirse de otras instituciones relacionadas, como la Dirección General de Aduanas y eso. Claro, hay algunas otras que se han quedado un poco retrasadas, que no siguen ese ritmo. Pero han dado cambios notables en su organización interna. Hay otras que están en transformación, pero muy lenta, como es el caso del Ministerio de Salud Pública, que todos sabemos está en transición. Porque aunque existe la ley que crea la red hospitalaria del Estado, que libera los hospitales del control del Ministerio de Salud Pública, esto no se ha aplicado. Para que Salud Pública quede esencialmente como una entidad rectora y previsora de enfermedades.
como esa de la chikungunya. Para eso es que la ley especializa salud pública, tutela de todo el sector salud y establecimiento de una red eficiente nacional que prevenga las enfermedades. O sea, que no deje entrar enfermedades y que cuando entren las ataques de inmediato con políticas asertivas que sean capaces de frenar cualquier desarrollo de una enfermedad cualquiera de esas que provienen del exterior. Y particularmente que contenga la amenaza de enfermedad que significa el vecino Haití. Ahí se engendran todas las enfermedades posibles porque los niveles de sanidad de Haití son los más bajos del continente. Los más bajos del continente. O sea, ese es un foco de enfermedades para el cual usted tiene que crear una verdadera red que sea capaz de mantener bajo control todo eso. En resumen, que la Administración Pública Dominicana, tal como ha dicho el ministro de Administración Pública, Ventura Camacho, y todo su equipo, que ayer acudió a un lugar bueno, atractivo para trabajar, donde incluso se tienen ya reconocimientos de méritos. Unos 60,000 empleados de los 575,000 que sirven al Estado ya están en la carrera administrativa. Cuando usted se incorpora a la carrera administrativa, usted está protegido. Es más, primero para despedirlo es casi imposible, en razón a menos que usted se convierta en un ineficiente servidor o un violador de las normas de trabajo. Pero además de eso, si se le despide hay que pagarle como si todas las prestaciones que establece la ley. Y no puede ser despedido por voluntad o deseo de un administrador o de un ejecutivo. Eso terminó. Por eso es importantísimo que cuando usted se incorpora a la nómina pública sepa cuáles son sus derechos. Esté presto a defenderlos ante cualquier circunstancia. Y lo hace si usted inmediatamente hace contacto con el Departamento de Recursos Humanos y conoce los derechos que le acuerda la ley de administración pública. Y además se acude inmediatamente a los organismos que ha creado el Ministerio de Administración Pública para proteger al empleado. Y lógicamente también, y lo tiene, para elevar su calidad de servicio. Hay un paquete de seminarios que imparten permanentemente el Ministerio de Administración Pública para precisamente elevar la calidad y fundamentalmente la supervisión. Los equipos ejecutivos de las empresas del Estado, de instituciones del Estado, están todas siempre reclamadas por el Ministerio de Administración Pública para que participen en seminarios y de todo tipo para que se eleven su calidad de servicio. Quería también referirles hoy un tema que ha salido a relucir fruto de un estudio que se había hecho realmente, había concluido en el primer trimestre de este año y es ahora cuando se da a conocer. Miren, el accionar político del PLD en el poder, señores, ha reducido la pobreza en términos extraordinarios. Vanguardia del Pueblo, el Punto de Oro, el periódico digital del Partido de la Liberación Dominicana, dio a conocer un trabajo en ese sentido esta semana, todavía sin haberle llegado el informe último de este estudio que sabíamos se había hecho con la asesoría del Banco Mundial y del PNUD de Naciones Unidas, y que acompañó también a un estudio que hizo el Sistema Único de Beneficiarios. El Sistema Único de Beneficiarios visitó a 1.500.000 hogares,
durante 10 meses de trabajo para determinar la composición del hogar dominicano en la zona de pobreza. En el país hay unos 2.500.000 hogares. Se visitó, por tanto, un poco más de la mitad de los hogares del país y se visitó precisamente a los que están en la zona, en el mapa de la pobreza. Allí se estableció la característica del hogar dominicano, por cierto, ha mejorado notablemente. Aquel hogar que usted conocía, de tejamaní, de tabla de palma, de cana, se ha transformado en el país por un hogar de cemento, incluso con una cantidad enorme ya de piso de cemento. O sea, ustedes saben que también aquí había en los campos muchos hogares con piso de tierra, pura tierra, peligro enorme. Bueno, pues eso se ha reducido a una cantidad ínfima, techado de zinc, por casi todo el país, con mucho acceso a suministro propio de energía. Sorprende que en la encuesta del hogar que hace el Sistema Único de Beneficiarios se encuentra una cantidad enorme de regiones que se suplen con energía solar, otros con pequeñas hidroeléctricas, y etcétera, colocados en zonas donde no llegan las líneas de transmisión de alta tensión de la Corporación de Electricidad. Entonces, a eso se le ha agregado este informe que dio a conocer ayer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el propio ministro Clemontá, que ha dicho que la pobreza es en conjunto, se ha reducido de un 42. El gobierno del PLD en el 2004 lo tomó en un 49, la bajó a un 42 y ahora la ha reducido a un 36%. Y la pobreza extrema, que había sobrepasado con mucho el 10%, estaba en 11.1%, la extrema, la que apenas se recibe unos 2.200 pesos o menos mensuales por familia para sobrevivir, esa está por debajo del 8% en este momento, 6.9% en este momento. Según este informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, salieron de la pobreza en los últimos 2 años 500.000 personas, de septiembre de 2012 a marzo de 2014. Y eso para nosotros es de un valor inestimable, lo percibíamos. Sabíamos que eso estaba aconteciendo. Una acción como la emprendida por la administración pública, el gobierno, de asistencia directa a los pobres, de asistencia directa con los planes del gabinete social y al mismo tiempo de activación de estructuras productivas, medianas y pequeñas, en la que el presidente ha estado presente, e incluso con nuevas estructuras financieras a favor de esas estructuras. Ese impacto que ha tenido el campo con la acción del gobierno tenía que tener resultados parecidos a lo que ha anunciado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que por cierto es un ministerio muy severo y que ha descreído un tanto de políticas públicas. Sin embargo, ha sido en este caso el que ha comprobado precisamente que la acción de combate a la pobreza en su zona, en su lugar, en el lugar donde se la registró, ha sido eficiente, ha sido efectiva hasta el momento. ¿Queda pobreza? Claro que queda pobreza. ¿Que hay mucho terreno por recorrer? Claro que sí. La situación todavía hoy no llega a la que heredó el PRD en el 2000. La pobreza en el 2000 sumaba 29%. El PRD la llevó, imagínense ustedes, la incorporó 1.500.000 personas. La elevó considerablemente.
a un 47%. Pero después de tomarla en ese punto, en el 2004, la cosa ha ido bajando hasta el punto que se encuentra. ¿Es satisfactorio? Sí, porque se está haciendo en tiempos de crisis. Se nos olvidó que el mundo, todo el sector del mundo occidental, de esta parte del mundo, desde Europa hasta América Latina, ha estado sumergida en una crisis financiera terrible, que inició en el 2007 finales, prosiguió todo el 2008, 2009, 10, y que desencadenó una recesión que alcanzó a las principales economías del mundo occidental. Bueno, todo eso fue, en ese entorno precisamente, la República Dominicana ha demostrado que es capaz de reducir la pobreza y de mejorar toda su estructura económico-social, como lo revela el informe del PNUD, que dice que la República Dominicana también ha mejorado lo que son los indicadores humanos, que son muy tomados en cuenta para el 2015, cuando se cumple los objetivos del milenio. Buenos días, don Saludos amigos. Saludos amigos, saludos. Es una gran noticia la que se publica hoy de que han salido de la pobreza más de 500,000 dominicanos. En 2 años, sí. Durante los últimos 2 años. Es una buena proporción. Siempre se aspira a más, pero es una buena proporción. Y ojalá que la sociedad dominicana marche de manera más acelerada, de manera más sostenida, de manera más consolidada, hacia la búsqueda de ese anhelado escenario de equidad social, donde todos los dominicanos relativamente tengan acceso a los medios de producción, a la asistencia del Estado, a la seguridad que nos ofrece una sociedad de convivencia, y que cada familia pueda criar a sus hijos en condiciones de humanidad, de civilidad y de equidad. Es a eso que se aspira. Y por eso estos comentarios tan recurrentes alrededor de las cuentas nacionales, de qué hacer con los esfuerzos que se realizan, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad en sentido general para procurar ese estadio que todavía, muchos años después de la independencia, de la restauración, de terminar el agobio de la primera ocupación militar, de la tiranía de 31 años, de los momentos, de los años difíciles después del derrocamiento del primer gobierno constitucional, de la Revolución de Abril, de los 12 años aciagos, y por ahí seguir. Todavía después de todo ese periodo, nosotros seguimos luchando para que la República Dominicana tenga ese estadio que han logrado otras sociedades del tamaño de la nuestra. Por eso, con informaciones como la que Pedro ha comentado, el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por más maquillado que pueda o no estar, indica que vamos por un camino correcto, pero que debemos acelerar, que debemos consolidar, eso sí. Y cada buen dominicano tiene que hacer todo ese esfuerzo desde el área donde se encuentre, donde le haya tocado desempeñar su vida en esta existencia, en este periodo histórico que nos ha correspondido a esta generación vivir. Esta generación tiene que producir los cambios fundamentales que requiere la sociedad dominicana. Nuestros hijos no nos van a perdonar si nosotros no hacemos los esfuerzos debidos para que ellos puedan tener, y los nietos nuestros puedan tener una sociedad más respirable en todos los aspectos. Por eso que también respaldamos y de manera muy entusiasta la propuesta del presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, para que se produzca un nuevo oleaje en todo el ámbito de la justicia. Es el sector del Estado que ha tenido mayor
digamos que mayor incidencia de todas las políticas públicas después de durante la era de la democracia más liberal que tiene la República Dominicana. Acuérdense que a partir del gobierno del presidente Leonel Fernández, el primer gobierno, es que inauguramos una democracia un tanto liberal. Ya la habíamos tenido antes de manera muy accidentada con el Partido Revolucionario Dominicano, pero realmente todo el andamiaje del desarrollo material que pudo obtener la República Dominicana se le atribuye a una democracia manejada por los conservadores, el presidente Balaguer. Luego ingresa un partido liberal con un tinte conservador en el gobierno del 2000-2004, el presidente don Hipólito Mejía, y sus últimos 2 años fueron aciagos, fueron desastrosos. Y luego ingresó el gobierno del presidente Leonel Fernández, donde de nuevo se apunta a un tipo de democracia más participativa, más incluyente, más visionaria, de mayor planificación, de mayor valentía en la toma de decisiones de transformación. Y en ese primer gobierno del presidente Leonel Fernández comenzó el primer oleaje de reforma de la justicia en la República Dominicana y prosiguió en el segundo gobierno del presidente Fernández. Ahora se requiere un nuevo oleaje, ya de otra naturaleza, ya no solamente estructural, sino operativo, ya con instituciones que son colaterales a la administración de justicia, el sistema carcelario, la burocracia propia del sistema de justicia, la readecuación integral de los códigos, no de manera aislada, ni atendiendo a cuestiones coyunturales, sino una modificación o una adecuación de los códigos de justicia en la República Dominicana, administrativo, procesal, penal, civil, laboral, todos los códigos, pero en una manera integral que sirvan de sostén jurídico-político a una sociedad que requiere y desea lanzarse hacia el desarrollo pleno y hacia el estadio anhelado de justicia social. En eso deberíamos estar. Por eso que debemos seguir desalentando el circo político y las presiones, circo político que tienen un liderazgo político desfasado totalmente, que plantean cuestiones tan ridículas como la de nombrar un directorio de un partido que no existe, por ejemplo, que no existe en términos jurídicos, y nombran un presidente ad vitam sobre unos logros que no ha tenido un partido que no existe. Eso es sorprendente, pero demuestra el nivel de ridiculez que estamos llegando, sí, y de teatrismo que se llega en el plano político. Y eso, uno tiene que atacar eso, no solamente mofarse como deberíamos hacerlo, sino también desalentar ese tipo de actitud del liderazgo político nacional, sea un liderazgo de carácter conservador o sea un liderazgo de carácter liberal, incluso de la propia izquierda, que hace frente que son eufemísticos, que no tienen ninguna razón de ser ni forma de operar, pero que deja pingües beneficios, no solamente mediáticos, sino también de carácter económico a sus auspiciadores. Así es. Entonces, por eso, hay cosas, yo quiero hoy hacer una reflexión en 2 vertientes, una económica y otra política, y vincularlas ambas. ¿Qué es la clase media en la República Dominicana? Es el sector intermedio entre un grupo muy hegemónico en la economía, en el manejo y disfrute de la rentabilidad económica y del capital a todo gusto, para decirlo de alguna manera, y una gran masa que se maneja entre la precariedad y el deseo de ascender a ese sector, que es el sector al único que aspira a todo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no aspira a pertenecer a las 14 o 15 familias que manejan quizá el 60 o el 70% de todo el capital y que disfrutan de ese mismo porcentaje de la rentabilidad. No,
Todo lo que aspiramos a ser clase media. ¿Qué es un clase media? El que tiene menos agonías en materia de techo, de salud, de transporte, de diversión, de alimentación o de ocio, para tener la diversión como un ocio y como un derecho constitucional. Esa es la clase media, menos agonía, más control de sus cuentas familiares porque tienen expectativa de mayores ingresos. Eso es un clase media, como le llamaríamos en el mundo de hoy, un clase media, que no aspira más nada que a promover calidad de vida a su familia, calidad de vida relativa. Un techo que no tenga gotera, que no sea el zinc, un piso que sea relativamente bien, que no sea eso, un carro, sus hijos en colegios adecuados, no buenos colegios adecuados. Y así. Entonces, a esa clase media, ¿qué aporte hace al Estado a través del tributo? Búsquenlo. La casa que tiene, porque pase de 5 millones de pesos, que no es nada en términos ya de un préstamo bancario, paga impuestos a, ¿cómo le llaman el impuesto a ese hipotecario? Suntuoso. O sea, tomar un préstamo, por ejemplo, de 7 millones de pesos a un banco para tener una vivienda, para pagarlo en 20 años, es una suntuosidad. Y el Estado lo castiga con un préstamo equivalente al 5% del valor del bien. O sea, paga impuestos por algo que no ha pagado ni puede pagar dentro de 20 años. Esa es una clase media. Tiene una penalidad en el colegio, porque todavía el Estado Dominicano no ha podido presentarle un esquema de calidad educativa global, que esa clase media diga que sus hijos pueden estar en una escuela pública, todavía. Se trabaja para eso, pero todavía. Por tanto, se le penaliza con cientos de miles de pesos anuales para que sus hijos estén en un colegio relativamente adecuado. Digan que es la expresión que uso. Relativamente adecuado. A veces al mismo nivel o en menor nivel de la escuela pública, pero la percepción obra para que un clase media no quiera tener sus hijos en una escuela pública. Esa es otra penalidad. La penalidad del combustible. Por una razón de carácter de Estado, los gobiernos y los poderes públicos, el Congreso, ha puesto impuestos y tributos adicionales al uso y consumo de los combustibles, ¿o no, Pedro? Así es. Para razones múltiples, incluso de balanza de pago, de déficit fiscal, de pago de todas las cosas del mundo que puedan haber. Eso va directamente a la clase media, a su transporte. Los vehículos, incluso algunos que en otros países tienen calidad de utilitario, aquí se le da calidad de vehículo de lujo y te le ponen un impuesto adicional, ¿cómo se llaman los impuestos que son adicionales, que son excepcionales? Ese impuesto, me voy a acordar en un momento. Es el impuesto que aparte del impuesto global, te ponen un impuesto a ese producto, por la naturaleza de ese producto. Sí. Entonces tú no puedes tener un vehículo que tú le des una garantía de eso que te dan 5 años de garantía y 100.000 kilómetros, sino que tú eres un clase media que podría pagar 30, 35 mil pesos mensuales por un vehículo, pero te castigan por ese atrevimiento, te castigan con mayor impuesto. Y así sucesivamente tú vas a encontrar todo. Ahora le dicen a la clase media, usted no puede adquirir artículos importados desde los Estados Unidos por vía aún pague usted el transporte y aún sea menor de $200, porque supuestamente el comercio dominicano sufre eso. Es decir, te castigan porque supuestamente el comercio dominicano que no te ofrece una alternativa, que puede ofrecerla, porque si tú puedes traer a tu casa una camisa de buena calidad a un precio relativamente menor al que te ofrece el mercado dominicano. El mercado dominicano no debería penalizarte, decirte, no señor, no lo compre ahí, cómpremelo a mí. El mercado dominicano lo que debería hacer es decir, tú puedes comprármelo a mí, yo te lo ofrezco a la misma calidad y a menor precio. Ese es el capitalismo moderno, ese es el capitalismo que deberíamos nosotros propiciar, no el excluyente. O sea, entonces te dicen por vía administrativa, no, a partir de ahora las aduanas te van a cobrar
a todo el mundo, porque eso está perjudicando. Son 100 millones de dólares al año que eso deberían ingresar al mercado nacional. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo tú obligas a un clase media a comprar una camisa de mala calidad, cara, y con una rentabilidad altísima por parte del que te la vende, cuando tú la puedes mandar a buscar, pagando tú el transporte, te sale más barato y pagando en dólares? Tú pagas el tipo de cambio de peso a dólares, paga el transporte y paga además el servicio adicional que te hace el courier, ¿verdad? Sí. Y te sale más barata la verdad. camisa. Sí, es verdad. Entonces dicen, no señor, usted no va a comprar así, porque usted está afectando las ventas del comercio local. Por tanto, te vamos a aplicar los impuestos que se aplican localmente, aun sea una compra que no traspasa por su valor ninguna calidad para tú imponer un impuesto de esa naturaleza. Te lo imponen porque el comercio presionó no en mejorar la competitividad de que tanto se habla, sino en obligarte a comprar. Aquello de que tú tenías que comprar la nevera, no sirviera o sirviera, el mercado local porque compraba una extranjera, costaba 10 veces su valor. Aquello de que la plancha, cómprala y no la puede conectar porque se quema, pero no puede comprar la extranjera. O sea, nos quieren volver a convertir en consumidores insulares. No es correcto eso hay que decirse, no es correcto. Los impuestos tienen que tener el calificativo de justo. Entonces dicen, sí, vamos a darle un plazo para que el mercado nacional se coloque en calidad de que si yo quiero una camisa que me da a mí mi realísima voluntad de comprar la extranjera, porque ese es el capitalismo, tú tienes que darme conciencia para yo decir, yo voy a comprar esta camisa que tiene calidad porque la confeccionan obreros dominicanos, trabajadores dominicanos. Pero tú no me puedes decir a mí, usted está obligado a comprar tal o cual cosa, porque entonces no estamos en un sistema capitalista real. Estamos en un sistema de lealtad hacia el consumidor y de presión hacia el consumidor. Eso es. Los chinos le abrieron la puerta al mercado, los Estados Unidos le abrieron la compuerta al mercado chino. Debe haber más de 15.000 kilómetros de distancia. Y te colocan y compiten en el mercado estadounidense con un producto hecho por ellos frente a un producto hecho por la confección americana. Bueno, ese es el capitalismo. O sea, yo lo que quiero es que si usted quiere que yo vaya a una plaza comercial dominicana a comprar un producto que en Miami lo puedo adquirir, o en Houston, Texas, o en Kentucky, lo puedo adquirir a un precio tal y me lo traen a mi casa y me lo traen a un precio menor que yo ir a la Lincoln o a la Churchill. Usted tiene que decirme, miren, en la Lincoln y en la Churchill hay un producto que compite con el que usted compra allá. Por eso nosotros se lo estamos colocando en igualdad de condiciones. No lo estamos castigando a usted para que obligado compre lo que no debe comprar. Lo dejo ahí. Por último, quiero decirle que el lunes parece que se va a convocar al comité político. Todavía no es oficial. Y deben convocarlo porque no hay tiempo, digo yo, para que el comité político escoja nomine a los titulares que va a proponer al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Como ha sido siempre, correcto, como ha sido. Muy bien. Ahora, yo quiero llamar la atención al comité político y al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, que frente al desorden total, no parcial, total, que ofrece el liderazgo de oposición, la menor fisura que la ciudadanía pueda observar o temer de que se pueda producir en el Partido de la Liberación Dominicana a propósito de, como dice Pedro, un acto que el comité político lo hace de buena manera durante los últimos 8 o 10 años. Eso va a ser, yo le decía ayer a un amigo mío, si hay una fisura, si como mucha gente dentro del gobierno, dentro del partido, en todos los litorales de todo el liderazgo del PLD le gusta azuzar, es decir, en vez de sumar para su causa correctamente política, lo que hacen es que azuzan contra el otro. No sé si yo me explico, Mozart. Es decir, yo apoyo a Mozart para presidente. En vez de decir las mejores cualidades que tiene Mozart para ser el candidato, yo digo, cuidado con Mozart. Mozart no puede ser esta cosa. No.
Eso hay dentro de todo. Y tenemos que decírselo, Pedro, ahora. Sí, pero digo porque hay que advertírselo ahora. No es el entorno mayoritario. Yo no te digo, Pedro. Yo ahora, no digo toda la que oposición está en eso. En causar ese conflicto. Acabo de decirte eso, Pedro. Y acabo de llamarle la atención. Y desde hace quizás varias entregas de este programa, yo he dicho con mucha humildad, sí, el PLD no es que tenga vocación de unidad, sí, es que está obligado a la unidad, sí, que es distinto. Ya. Entonces, el lunes, yo siempre he dicho, miren, si pasa algo, sí, en la inversión, se lo decía a un altísimo, ¿cómo le llaman esto? No, empresario. Anoche estaba hablando con él. Y él estuvo de acuerdo conmigo. Yo le dije, mire, si el PLD se nota un dejo de división que la gente aprecie, como que tema mucho, la inversión desde ahora hasta el próximo año, local e internacional, se reduce en más de un 40%. ¿O no? Bueno, sí, claro. Si tú ves que se fajan entre los monstruos, por ejemplo, que no se encuentren, eso le crea un problema serio al país. Con eso no se puede jugar, le digo yo. Eso no es lo que ha acontecido hasta ahora. Pedro, sí, no ha pasado un ciclón hace mucho tiempo, Pedro, y estamos en temporada de ciclones, ¿qué te parece? O sea, tú tienes que siempre advertirle, el país tiene que estar prevenido. El liderato político del PLD hay que decirle, mucho cuidado con ustedes jugar a la ruleta rusa. El lunes, en el comité político, hagan acopio de democracia, hagan acopio de buen sentido. Sí. Eso es lo que le estamos pidiendo. Muy bien, buena observación. Buenos días, señores. Bueno, hay buenas noticias con relación al incendio forestal en la Cordillera Central. Los niveles de controles aumentaron en forma ostensible y se espera que para los próximos días tengamos el anuncio esperanzador de que el fuego ha sido ya debidamente extinguido en esa zona, para entonces reiniciar de inmediato junto con la madre naturaleza las reparaciones del lugar, que tomará tiempo reparar todo aquello. De todas maneras, nosotros, por lo menos yo, a lo que aspiro es que a partir de esta nueva experiencia, de esta situación que se ha presentado en el seno del Estado Dominicano, se perciba la necesidad imperiosa de aumentar y mejorar los sistemas de preservación de los bosques en la República Dominicana, los niveles de prevención frente a situaciones que terminan en una catástrofe como la que hemos visto ahí en Valle Nuevo. Nosotros estamos muy acostumbrados, hemos avanzado, es verdad, porque hay que reconocer lo que hemos avanzado, pero estamos muy acostumbrados a reaccionar. Esta es una sociedad que por mucho tiempo se mantuvo de espalda a la propuesta, a las iniciativas, al avance. Una sociedad completamente preparada para ser una sociedad de resorte, como he dicho en otras ocasiones. Y eso es una expresión de sus dirigentes, de los dirigentes que hemos tenido. Por mucho tiempo este país se mantuvo a la espera de situaciones para reaccionar, pero felizmente hemos ido sacudiéndonos de esa situación y ya tenemos líderes, dirigentes, presidentes con capacidad de ver un poquito más allá de la media isla, de anticiparse a los acontecimientos y estar en condiciones de, junto a un equipo efectivo de colaboradores, por eso emprender acciones dirigidas a preservarnos de contingencias que suelen darse, en este caso muy específico, climatológico, en zonas
como la que está ubicada la República Dominicana, en el trópico. Entonces, en ese sentido, insisto, ojalá esta experiencia nos permita darnos cuenta que todos los años, o prácticamente todos los años, vamos a encontrarnos con fenómenos como el de la sequía, y que la sequía es un aliado permanente del fuego, del incendio forestal. Y entonces hay que estar preparado para que en épocas como esta no esperemos que arda, sino que estemos en condiciones de, si arde, entonces contar con todo el instrumental humano, técnico y con la voluntad de servicio para que los daños que llegan en naciones como esta o en naciones desarrolladas sean lo menos doloroso posible. La pobreza, ese es un tema, el tema de si la pobreza aumenta o la pobreza disminuye, muy controversial, porque este es un país muy controversial, sobre todo en materia de posicionamiento político más que de otra cosa. Ustedes pueden estar seguros que ya a partir de este informe que da el Ministerio de Planificación y Desarrollo, sobre la base de un levantamiento técnico calificado como el que hace, con los instrumentos del lugar para hacer ese tipo de mediciones, con el tiempo y los recursos humanos para hacer esas mediciones, ustedes pueden estar seguros que va a ser desmeritado. Van a comenzar a decir, pero bueno, porque incluso cuando te encuentras una persona de los muchos pobres que tiene este país, que oye por la radio que dicen que mejoró, que la situación de la pobreza ha disminuido, ese pobre que todavía está dentro de esa línea, inmediatamente dice, bueno, pero por aquí no ha pasado, es natural que lo diga. Y entonces la irresponsabilidad asume ese tipo de discurso real, de pobreza real y de actitudes reales, humanas, para entonces decir, mírenlo ahí, no es verdad. Ah, sí, dicen eso, pero eso es desde el aire acondicionado. Es un clichecito. Ah, muy bueno hablar desde el aire acondicionado. No. La economía, señores, tiene mecanismos, tiene instrumentales que lo usan los técnicos para eso, las naciones, para ver, para auscultar y ver cuál es la situación, dónde están los problemas, para a partir del levantamiento y ver dónde están esos problemas, pues comenzar a elaborar estrategias dirigidas a afrontarlo con efectividad. Entonces, ¿qué es la pobreza? Bueno, habría que ver. Si yo encuentro un economista que dice, bueno, déjame ver cuál fue la metodología que siguió Planificación y Desarrollo para hacer ese levantamiento, bueno, yo le acepto eso. Vamos a ver cuál es la metodología. Vamos a ver el concepto, ¿qué es la pobreza? ¿Dónde que está? ¿Cuál es la calificación? Para ser pobre, ¿cuáles son las condiciones para ser pobre o dejar de ser pobre? Y entonces lo discutimos por ahí. Ah, bueno, pero fue que usó esta metodología. Si hubiese usado esta otra metodología, bueno, pues pasar a tal o cual cosa. Si vemos el discurso por ahí, bueno, es posible que ese sea un ejercicio importante para los economistas, que ustedes saben que ven el mismo hecho y lo interpretan de mil maneras. Y si usted se descuida, usted se vuelve loco porque no entiende. Pero la realidad, señores, Monda y Lurando, yo les voy a decir alguna cosa para que ustedes desde su hogar la piensen con tranquilidad. El señor, el abuelo, el padre, el hijo, el joven, el que acaba de matrimoniarse, que casó en estos días, para que ustedes vean qué ha pasado en el país y si se le podemos dar crédito a esa cifra de que han salido 500,000 dominicanos de la pobreza, o que se ha disminuido en forma tan sustancial la pobreza, que es un proceso que digo yo que se viene dando desde el 1996 en forma puntual. Y ese levantamiento se ha hecho y ha sido reconocido incluso por organismos internacionales, que no tienen nada que ver con la majadería, la estrechez, el cretinismo o la voluntad opositora partidaria en el país, no.
son organismos que miden. Y entonces si un gobierno, determinado gobierno dice algo, bueno, esos organismos internacionales dicen, bueno, a mí las mediciones me dan esto. Bueno, pues ha coincidido en gran parte de todo este proceso de combate a la pobreza los niveles de, o sea, las aproximaciones o los datos ofrecidos por las autoridades, en unos casos del Banco Central, en otros casos de Planificación, Economía y Desarrollo, con mediciones que ha hecho, por ejemplo, el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o el propio Fondo Monetario Internacional. Han coincidido. República Dominicana, todavía ayer vi un informe ahí del Fondo Monetario Internacional que insiste en que ha mejorado los niveles de combate a la pobreza en la región, incluyendo la República Dominicana, y que lo que hay preocupación es sobre los niveles de obesidad. Sí. Obesidad. Obesidad. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué es pobreza? Bueno, para usted medir la pobreza, usted tiene que tomar en cuenta el techo, usted tiene que tomar en cuenta el alimento, usted tiene que tomar en cuenta la medicina, la salud, el agua, tiene que tomar en cuenta los servicios, agua, energía, transporte. Yo le pregunto a usted le pregunto. ¿Ha cambiado o no la fase? Ha cambiado, dígame una cosa, podemos ser los pueblos, el bohío, sí, la casa, el techo de jamaní, el piso de tierra. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Han ustedes escuchado durante esta administración o la pasada administración hablar de aquel proyecto que a mí me parecía tan odioso, de un proyecto de letrinización, como el del PRD, el proyecto de letrinización, o sea, de hacer letrinas, que en ese momento era precisamente porque no habían mejorado las condiciones de las viviendas? Ahora no, ahora los proyectos que se inician desde el Estado y desde el sector privado incorporan el sistema sanitario a la vivienda. ¿O ustedes no lo han notado eso? Por casitas mínimas, pequeñas, en los pueblos, ¿no han notado eso? Que ha habido una mejora en ese sentido. Entonces, además, y hoy es el jueves de la agropecuaria, la alimentación. Señores, un pueblo, una población que mejora la seguridad alimentaria porque produce cerca del 80% de los alimentos que consumen, es una población que lleva buen ritmo para combatir la pobreza en el campo de la alimentación, porque en la medida en que se producen, de que hay producción de alimentos suficiente para ofertarlo, en esa misma medida la gente se alimenta mejor. Y si usted toma en cuenta los programas sociales, que es la mano solidaria del Estado para aquel que no pueda adquirirlo porque no tiene con qué, no tiene el empleo, la familia, cuenta con proyectos o programas como el Solidaridad, Progresando con Solidaridad, que te dan el alimento, te dan la electricidad, te dan el transporte, te dan ayuda para la educación, pero al mismo tiempo te van midiendo y te van incorporando, te van dando las facilidades a través de estos centros tecnológicos, a través de esos programas de becas, de educación, para que la familia se vaya incorporando y vaya saliendo por sí misma de los niveles de pobreza. Eso se mide. Y el transporte, antes del metro de Santo Domingo, ¿cuánto le costaba a una familia pobre, clase media, de el Gran Santo Domingo transportarse? Para salir de Villamella a la feria, a trabajar o a estudiar, ¿cuántos vehículos tenía que tomar? ¿En qué tiempo? Su calidad de vida. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto está transportando el metro de Santo Domingo en sus dos líneas? 250.000. 220, 250.000 diarios. Le estoy hablando de hechos dos líneas nada tangibles para no quedarme con los economistas. Ahora yo les digo lo mismo que dice el director de Impuestos Internos. Dice el director de Impuestos Internos, con el cual yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes saben cuál es el problema también? A los salarios. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que necesitamos un pacto para que esos programas, esos avances que tenemos sean mucho más amplios y ostensibles. 10.000 pesos salario promedio. Eso no puede, nacional. Eso no puede ser.
Y entonces nuestros amigos los empresarios deben entender que de la misma manera que ese eficiente funcionario de impuestos internos dice, necesitamos mejorar las recaudaciones, pero para mejorar las recaudaciones hay que mejorar los salarios. Sí. Entonces los empresarios no terminan de entender que para ellos mejorar sus compras, sus ventas, ellos también tienen que mejorar el poder adquisitivo de la gente. Y ellos viven a regañar, ellos no quieren aumentar salario, no se quieren sentar en forma sopesada, racional, a buscarle una solución, pero con el Estado, no parches, porque aquí vengo con otra cosa. Ese gran funcionario, eficientísimo, el funcionario que está en aduana, una bola de ensayo. Él lanzó una bola de ensayo porque se están mal acostumbrando. Atención, presidente Danilo Medina. Miren el peaje, globo de ensayo. Irritan a la población tirando un globo de ensayo. Se va a aumentar el peaje, porque que si o cuánto, no, se echan para atrás, porque se arma un lío. Ahora, los couriers, vamos, algo que le está ayudando, facilitándole a esa clase media que está reventada. Sí. Ahora le dicen también que por ahí no, porque tienen que pagar un impuesto. Tiran el globo de ensayo, porque usted sabe, quiere que le diga una cosa al director de aduana, eso no se va a poder. Por más popular que sea el gobierno, y lo es, eso no se va a poder, porque sería una provocación, pero no es porque yo no esté de acuerdo. Es una clase media que está pero no es porque yo no esté de acuerdo, es porque está bueno ya de globo de ensayo. Sí, es que eso es lo que nos está planteando nosotros, es que definitivamente la clase política y la clase empresarial tienen que pensar en que debemos ir a un pacto fiscal donde se recoja todo con un espíritu de gente con mentalidad de desarrollo sostenible, sin improvisación, sin estar inventando cosas. Sí. Tenemos que robustecer el Estado, tenemos un Estado pobre que necesita elevar su presión fiscal para poder estar en condiciones de responderle a la población, a los requerimientos de la población. Pero tiene que ser sobre la base de una reforma estructural bien llevada, bien concertada entre ese pujante sector empresarial dominicano y esta magnífica, insisto, esta magnífica administración del Partido de la Liberación Dominicana. O del que venga a partir del 2016. Pero entre el Estado, con su gestión política, y el sector privado. Muy bien. Mire, hoy es jueves agropecuario, como ha dicho Mozart, y hoy están con nosotros dos personas que oportunamente están aquí, lógicamente. Se trata del ingeniero agrónomo Edward Camilo, que es el director ejecutivo de la unidad ejecutora de pignoraciones, ustedes saben, en el Ministerio de Agricultura. Eso es arroz. Y vino con él somos grandes, Federico Cuevas, que es asesor del Ministerio de Agricultura en el sector arrocero. Miren, la República Dominicana es autosuficiente en la producción de arroz desde el 2005, dejando atrás esas elucubraciones que se hicieron de que nosotros no